Buen día. Gracias a los organizadores del segundo encuentro de Facultades Innovadoras en Calidad y Mejora de la Educación por aceptar nuestra aportación sobre alfabetización mediática e informacional y literatura de tradición oral en el grado de educación infantil, comparando la Universidad de Cádiz y la Universidad de Almería. La presentamos Margarita Asensio y quien habla, Teresa Sibón. Diapositiva que están visualizando, tenemos el contexto universitario de la Universidad de Almería. En concreto, le hemos facilitado la información de la biblioteca Nicolás Salmero. También decir, por mi parte, que pertenezco al grupo de investigación UN 863, Educación, Cine y Cultura Oral. Estas son nuestras líneas de investigación y las palabras claves de nuestro grupo. En mi caso, la Universidad de Cádiz, la colección de literatura infantil y juvenil Carmen García Surrayés se presenta en esta imagen con una ficción recreativa. Está la autora que junto con sus alumnos hizo una recopilación de los cuentos gaditanos y con ese QR pueden acceder a esta colección. Desde el punto de vista de la investigación, el corpus de literatura oral de Cádiz es generado gracias al Instituto de Investigación en Estudios del Mundo Hispánico. Y ahora nos preguntábamos cómo convergen las competencias según la planificación docente de la Universidad de Cádiz y la Universidad de Almería para la formación inicial del profesorado en infantil. Por un lado, características propias de la literatura, identificarlas. Por otro, entender la tradición oral infantil como patrimonio folclórico desde los recursos de alfabetización crítica y mediática. De este modo, favorecer una lectura crítica y multimodal, integrando la AMI y fortalecer la competencia para poder diseñar en estos entornos híbridos de aprendizaje, para finalmente valorar la tradición oral y el folclore como recurso didáctico en todas sus dimensiones: cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva. El hecho de que lo valoremos como recurso didáctico no es una cuestión baladí, sino que la propia UNESCO reconoció la tradición oral como patrimonio cultural inmaterial y nos ayuda a poder producir práctica educativa inclusiva, socialmente comprometida, que además responda al compromiso con la Agenda 2030. El objetivo general es analizar esa convergencia didáctica desde las dimensiones patrimoniales de la literatura de tradición oral y de ahí diseñar y validar críticamente cómo defienden nuestros futuros docentes ante los ecosistemas digitales cambiantes. Veamos, pues, cuáles son nuestros objetivos específicos. En primer lugar, el diagnóstico curricular tan necesario para ver cómo se presenta, cuál es la carga conceptual y las competencias vinculadas a la alfabetización mediática e informacional en relación a la tradición oral. El segundo objetivo es evaluar las necesidades de aprendizaje. ¿Cómo? Cómo la perciben los propios estudiantes. Por un lado, son de segundo, o son de una mención, o son de asignaturas obligatorias, o son de asignaturas optativas, son distintos perfiles. Conocer la forma en la que ellos perciben estos saberes nos ayuda a sentar las bases para conocimientos futuros. Lo que nos lleva al objetivo número 3, el propio diseño e innovación didáctica. La idea es poder utilizar el patrimonio inmaterial teniendo en cuenta el proceso de alfabetización mediática crítica de nuestro alumnado. Para culminar con el objetivo específico 4, con la aplicación del método Delphi para ver cuál es la pertinencia, la viabilidad y el potencial transformador de todo este proyecto. De lo que se desprende de todos estos objetivos es que nuestra idea es dar un producto final donde se conjugue ese proceso de formación en alfabetización mediática e informacional con la literatura de tradición oral de manera integral para el desarrollo del infante. Y por tanto pasamos a la fase metodológica de nuestro proyecto, que se basa en una investigación de corte mixto, descriptivo y evaluativo, y donde presentamos estas dos primeras fases. Por un lado, la analítica fundamental, la fase 1, y en la 2, el diseño y validación de la propuesta. En la fase 1.1 es la selección exhaustiva de los planes de estudios de la Universidad de Almería y de la Universidad de Cádiz como muestra documental. Con respecto a la Universidad de Almería, hemos destacado tres asignaturas. Una extinta, que es la base que se incluye en la que sí está vigente, que es desarrollo de habilidades comunicativas orales y su didáctica, teniendo en cuenta los saberes de otras asignaturas del área, en este caso de música. Por parte de la Universidad de Cádiz, dos son los hilos conductores. Por una parte, una asignatura de segundo, didáctica para el desarrollo de habilidades comunicativas orales y su didáctica, que es obligatoria. Y por otra, en tercero, dentro de una mención específica, tienen tradición oral infantil y su didáctica en el segundo cuatrimestre de tercero de educación infantil.
para en cuarto encontrarse con todo este andamiaje que les permitirá disfrutar de la literatura infantil y el fomento de la lectura. Como es obvio, en toda investigación necesitamos una serie de instrumentos. ¿Cuáles hemos empleado? Pues por un lado, aquello que tiene que ver de matriz de análisis de contenido basado en los indicadores de la UNESCO para esa alfabetización mediática e informacional, cruzándolo por otro lado con las categorías de la literatura de tradición oral infantil. Y estos son los elementos que proceden de cada uno de esos instrumentos de codificación: acceso, evaluación, creación ética y mediática, y desde las categorías, la lírica, los cancioneros populares, el romancero y la narratología popular. Responde al diseño y validación de las propuestas de aprendizaje. Por un lado, siguiendo el modelo basado en la investigación, DBR, y los principios de diseño universal de aprendizaje, DUA, aplicados a entornos virtuales e híbridos. Por otra parte, contamos con un panel de 6 expertas doctoras de distintas universidades españolas. Y en un tercer paso, el grado de consenso a través de los sistemas de Eiken y Kendall. En definitiva, nuestra propuesta lo que plantea es revalorizar el patrimonio, especialmente en esta era digital, en la era líquida en la que vivimos, evitar o mitigar la brecha que se está produciendo con respecto a la competencia digital docente-alumno y, por tanto, colaborar en la alfabetización mediática e informacional desde una perspectiva crítica para también producir un puente epistemológico transmedio. La siguiente diapositiva es una manera gráfica de presentar lo que hasta el momento hemos comentado. Es el laboratorio transmedio de folclore infantil, cómo deconstruir críticamente el cuento popular en pantalla y esa necesidad de revivir el legado teniendo en cuenta la era digital en la que nos movemos. La propuesta didáctica tipo 1 la hemos titulado El Laboratorio Transmedia de Folclore Infantil, y en este caso la hemos dividido en fundamentación, descripción del diseño y resultados de aprendizaje. A mí, el TOY. Esta fundamentación conecta directamente con los saberes de estas asignaturas, cuya descripción pasamos a los estudiantes. Ellos investigan y recuperan las canciones líricas populares del cancionero infantil y romances patrimoniales andaluces. En segundo lugar, aplican principios de curación crítica de los contenidos mediáticos, una manera de huir de los algoritmos de la IA. Limpiar lo que se hubiera trastocado en los entornos web y en las plataformas, cuyo resultado de aprendizaje se procura que estos futuros docentes participen en la creación de un ecosistema transmedia educativo y se sirvan de estas herramientas de producción mediática de manera ética y accesible. En la propuesta didáctica tipo 2, titulada Deconstrucción crítica del cuento popular en la pantalla, Media Deconstruction, también la hemos dividido en estos 3 bloques, siendo la fundamentación basada esta fundamentación en los saberes de estas asignaturas, cuya descripción del diseño es dotar a los estudiantes de herramientas de análisis fílmico y crítico de medios. Se toman de base las estructuras del cuento clásico y se ve cómo se ha trasladado a esa industria masiva de entretenimiento. Los alumnos analizan qué valores, género, etnia, resolución de conflictos, se han modificado o mercantilizado. Y entre los resultados de aprendizaje, los universitarios diseñan unas dinámicas lúdicas para niños y niñas de infantil orientada al contraanálisis mediático, digamos, para rescatar con mayor pureza el arquetipo, el prototipo de la tradición oral, del legado. Pretendemos en este proyecto preservar, fomentando la capacidad creativa del menor, de los niños de 3 a 6 años. Así llegamos a la última propuesta que aquí le presentamos, que es revivir el legado en la voz de nuestros mayores. ¿Qué nos proponemos? Como pueden ver, en la primera fase, convertir a nuestro alumnado en un etnógrafo familiar. ¿Qué quiere decir con ello? Que nuestra propuesta es que ellos, en proceso de formación, sean conscientes y revaloricen su propia identidad cultural, pongan en valor su riqueza, la riqueza familiar, narrativa o de los mayores más cercanos, creando además un archivo digital, que sería un repositorio auditivo o audiovisual para luego emplearlo en su práctica futura como docentes. Además, transformar esa visión que tenemos de los mayores, no de como dependientes, sino como fuente de conocimiento. Y eso nos lleva a la siguiente fase, que es la propuesta didáctica dentro del aula universitaria. El alumno, como etnógrafo, recopila ese material y luego tiene que trabajarlo, adaptándolo lingüísticamente, cognitivamente a ese alumnado con el que va a trabajar en el futuro, que es el infantil. Para ello, simplificar las tramas, pero no eliminar elementos del escenario literario original
o la estética de ese relato original. Y hacer o intentar que ese diseño sea media, pero no descartamos tampoco lo analógico. Y eso nos lleva ya a la última fase, que es la transferencia al aula de infantil, que es implementar ese material que tenemos dentro de las aulas, valorar el impacto que tiene en la formación de nuestro alumnado para el fomento de la expresión oral y la memoria de ellos. Al final nos queda un repositorio donde preservar digitalmente la memoria de nuestros mayores. En última instancia, como ven, hemos puesto conclusiones abiertas porque cada experiencia en el aula siempre da un resultado nuevo, eso es lo bonito, y donde realmente lo que intentamos es juntar las competencias curriculares en el ámbito académico con las profesionales de nuestros estudiantes. A esto hay que añadir que estamos en curso de un análisis de cómo se materializa la tradición oral en la comunidad sorda, qué se ha hecho hasta ahora para ese patrimonio universal e inmaterial, cultural, sea también accesible para la comunidad sorda. Aquí tienen una selección de experiencias previas que nos han llevado a esta explicación que hoy le compartimos y quedamos a su disposición. Esos son los nuestros correos electrónicos. Y quien quiera formar parte de ese grupo de expertos no tiene más que escribirnos. Será bienvenido. Gracias.